¿Qué tal? Los saludo con agrado a todas y todos ustedes desde la ciudad de Tlaxcala, tierra del autor del libro. Sean bienvenidas y bienvenidos a la primera presentación oficial de la novela del maestro Xicoténcatl Delgado Santiago, edición 2024. Su servidora María Roldán Xicoténcatl tendrá el papel de conductora y moderadora de este evento que se transmite vía Zoom con alcance nacional e internacional. Comparto satisfactoriamente con ustedes que me precio de conocer e incluso haber vivido esta historia durante el curso en tiempo real de las vivencias que se describen en este libro. Una historia que con el pasar de los años, nuestro autor pudo recrear con toda la calma hasta lograr un libro de 433 páginas. Escrito con tanta finura y pulcritud literaria, con un toque original y una estructura narrativa llena de adrenalina pura, como nuestro amigo nos los describe en varios capítulos del libro. La danza de los buitres, el gran festín, es un texto literario que estoy segura alcanzará el éxito con el correr de las semanas. Se encuentra ya disponible en Amazon. Durante la transmisión se estará colocando el link para adquirirlo de manera digital o impresa para el disfrute y deleite de cualquier tipo de lector. Me aboco a presentar a los dos comentaristas. Uno de ellos, por cuestiones personales, no podrá conectarse, pero ha enviado un breve video. Destaco que uno de los rasgos principales con el autor es que son grandes amigos desde la juventud. El tema de la oratoria los unió desde el año 1992. La síntesis curricular del historiador David Chamorro Sarco, premios y reconocimientos. Es tetracampeón nacional de oratoria en representación de Tlaxcala. Es autor de diversas publicaciones desde el 2018 a la fecha. Ha escrito novela, poesía y ensayo histórico. Conferencista y lector insaciable. Con amplia trayectoria laboral en administración pública, municipal y estatal. Gran maestro de oratoria, David Chamorro Sarco. Me permito presentar la síntesis curricular del politólogo Manuel Guillermo Ruiz Salas. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es maestro en Administración Educativa por la misma institución académica. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla. Es catedrático de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Universidad del Altiplano y Universidad del Valle de Tlaxcala. Es funcionario público en diversos cargos, tanto en gobierno estatal como federal, durante más de 20 años. Lector insaciable, analista y amante de las letras. A continuación, procedo a presentar a nuestro autor para que tengan ustedes una idea más general de quién es el lingüista Xicoténcatl Delgado Santiago. Es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Licenciatura de Lingüística Aplicada en la Enseñanza de Lenguas, 1988. Es maestro en Educación Superior, División de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2001. Pasante de la Licenciatura en Derecho Unitel, enero 2015 a enero de 2018. Adquirió diversos cursos de oratoria y literatura con el maestro José Muñoz Cota, CREA, México, Distrito Federal, 1987 a 1988 y de 1989 a 1990. Tiene diversos diplomados en campos de la sociología, la educación y la literatura. Dentro de los premios y reconocimientos más destacados, es campeón nacional de oratoria en Chautempan, Tlaxcala, 1990. Tepic Nayarit, 1991, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, 1992, y Oaxaca, 1994. Sus actividades extracurriculares se encuentran conferencista en diversos estados de la República, instructor de oratoria en diferentes instituciones académicas y políticas de 1993 a 2015.
locutor, guionista e investigador de Profeco, maestro de tiempo completo en instituciones educativas a nivel de preparatoria y licenciatura, colaborador del periódico Síntesis de Tlaxcala como columnista, maestro de intercambio académico en Estados Unidos, cumpliendo un ciclo de 3 años como maestro de tiempo completo en el nivel de preparatoria High School, consultor de organizaciones de la sociedad civil. Es coautor del libro de texto Historia y Geografía de Tlaxcala, libro de texto de tercer año de educación primaria, primera edición, 1993. Libro de texto vigente al 2012. Escritor a partir de la creación de La danza de los buitres, El gran festín. Primera novela ya disponible en Amazon. Comencemos en ceder el uso de la voz al maestro David Chamorro Zarco, quien a través de un audio conoceremos la interpretación del libro. Comencemos. ¿Nos podrás apoyar, Lupita, con el audio, por favor? Estamos teniendo problemas para la transmisión del audio. Cedemos el uso de la palabra al maestro Manuel Guillermo Ruiz Salas, quien contará con tiempo de 15 minutos para dar su interpretación de este libro. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Querida amiga María, querido amigo Xicotenca, el autor de esta obra, y querida amiga a la distancia, querida amiga Lupita, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Okay, Sí, perfecto. Y a los asistentes también interesados en seguir a través de esta transmisión en Zoom, los comentarios que de manera muy modesta los queridos amigos de nuestro querido maestro Xicotenca Delgado, pues nos ha pedido poder hacer en función de esta gran aventura que hace muchos años él desarrolló y que vivió, mejor dicho, y que hoy quiere darnos muestras de su creatividad literaria. Desde esa perspectiva quisiera iniciar mis comentarios. La danza de los buitres de Xicotenca Delgado Santiago, adquirida, por el caso de su servidor, por Amazon, cuando Chico me contacta para decirme que si puedo conocer el libro por una donación que podía hacerme del material, le dije, no te preocupes, amigo, ya no solamente conozco la obra, sino que al comprarla también abono a tu creación literaria. En función de ello, quiero decirles que el libro pues narra básicamente una gran aventura que nuestro querido amigo Xicotenca Delgado vivió hace algunos años, y algunos de los que estamos aquí fuimos testigos directos de esa acción, a través de un personaje que en la ficción él crea con el nombre de Ramón Santiago, y que quiero agradecer en primera instancia que hoy vernos como personajes literarios pues también nos emociona mucho en su carácter de amigo. Yo no sabía cómo me veía yo siendo personaje de un texto, y hoy indudablemente pasa a ser mi libro favorito. Estará siempre en un lugar especial de mi librero, de mi estudio. Evidentemente es un libro que no solo está escrito por mi querido y apreciado amigo y hermano, no solo narra sus vivencias de un hecho peculiar de su vida, sino que también nos ha inmortalizado a algunos de sus amigos con su creación y su exposición literaria. En función de ello, quiero decirles que además en este libro Xicotenca abona sus amplios conocimientos geográficos, históricos, culturales, de manera específica literarios y musicales, porque nos va llevando de tal manera en la aventura que nos va haciendo referencias a algunos de los libros que han marcado la vida
su vida, su entorno, su contexto, sus vivencias y particularmente el número del capitulado. Todos los capítulos numerados llevan a su vez el nombre de una pieza musical que seguramente marca mucho el contexto de las acciones que desarrolla el personaje de la ficción, entrerramado con la realidad de lo que se vivió en este hecho y en este acontecimiento, y entonces pues también nos va dando una muestra de interés en saber, en conocer nosotros por qué esas obras marcan, esas obras musicales, marcan mucho el contexto de la obra, ¿no? Inclusive en el capítulo final, él enmarca para poder desarrollarnos la última vivencia de su personaje de ficción, la Obertura Solemne 1812 de Tchaikovsky, y nos hace un guiño a todos aquellos de sus amigos que sabe él, es una pieza que nos tiene perfectamente hermanados. En alguna ocasión, cuando precisamente se estaba dando la dinámica de este viaje, en el espacio físico de lo que era mi domicilio en ese momento, al amparo precisamente de estas piezas musicales, tratábamos de dar el mejor consejo posible para esta aventura de vida que él tuvo, que lo marcó profundamente, que lo hizo un hombre distinto. Hay un Xicoténcatl antes de ese viaje y hay un Xicoténcatl después de ese viaje. Y qué bueno que con el tiempo él haya querido retratar estas vivencias, haya tenido la suficiente motivación para poder rescatarlo. Nos da un producto, ya lo decía María, de 444 páginas que vale la pena leerlas de corrido. Se va uno emocionando, hay risas, hay emociones, hay angustias, hay pesares, hay tristezas y hay dolores. Inclusive nuestro querido amigo, para quienes no lo sepan, muy recientemente estuvo una pérdida emocional muy grande que también lo ha marcado profundamente y en la obra va implícita inclusive este momento tan doloroso de su vida reciente, en el contexto de una pérdida familiar que él tiene, pues también lo hace alusión a la obra, ¿no? Chico, yo quiero decirte que lo que tú aportas hoy en día es un elemento importantísimo, fundamental, de la esencia de lo que tú eres como ser humano, de los amigos que te conocemos, que te apreciamos, que te queremos, que te respetamos mucho, que has sido modelo para nosotros de acción, de comportamiento, de dinámica, de sueños, de esperanzas, de la idealización de lo que en ese momento, hace ya algunos años, hace 20, 25 años, algunos de nosotros soñábamos, aspirábamos, y hoy la vida pues nos ha dado oportunidad a muchos de nosotros de servir a la ciudadanía, de estar en áreas de oportunidad donde nuestras enseñanzas, el recuerdo de nuestras pláticas, de nuestras tertulias, de nuestras aventuras, pues hoy se consolida precisamente en torno a ello, ¿no? A mí me da mucho gusto que tú, David, también que es nuestro gran amigo y hermano, sean ya portavoces literarios también de toda la serie de elementos culturales que siempre nos han compartido. Bajo esa dinámica quisiera detenerme en también las circunstancias en las que la novela se desarrolla, en el contexto de una decisión que debe tomar Ramón Santiago, que es el personaje de ficción, de salir del país, de conocer África, una nación muy peculiar, y todo lo que en el contexto de los personajes literarios, sus amigos, tuvimos que desarrollar desde la perspectiva de la pluma de Xicoténcatl y de la vivencia que tuvimos real del hecho, de darle las opiniones que nosotros considerábamos prudentes, de cómo cada uno de nosotros, gracias a nuestras profesiones, a nuestros gustos y aficiones, fortalecimos en él la idea de este viaje, lo apoyamos, lo acompañamos, vivimos pues también la angustia de no saber de él en algún tiempo, de lo que él narra en el viaje. Recordemos que en esta dicotomía, él nos está presentando las vivencias reales que tuvo, pero a través de este personaje de ficción. Entonces también, sin tener un spoiler, quiero decirles que también no se perciban a que todo lo que el personaje real nos está contando es lo que realmente el personaje de ficción fue viviendo, sino que también el personaje de ficción se retroalimenta con las vivencias del personaje real y probablemente algunos de los capítulos finales, sobre todo, ya irán más contextualizados al hecho de la realidad del personaje de ficción. El valor de la aventura, la intrepidez, el riesgo, la aventura,
el compartirnos inclusive sus más recónditos sueños, sus problemas familiares del personaje real, del personaje de ficción que en ese contexto vivía, del profundo amor que tiene por su familia, por sus hijas, que son siempre su legado muy más importante, por sus grandes sueños, algunos guiños que va haciendo a la realidad que en el viaje se realizaron respecto de lo que se vivía en Nigeria y de las alegorías que él iba haciendo inmediatamente con México como nuestra nación, como nuestro país y con su patria chica que es Tlaxcala, ¿no? También los guiños que hace a las enseñanzas de su madre, de su abuelo, de su señor padre, de sus hermanos, de sus maestros, de cómo le marca el conocimiento de la lectura, de la filosofía, de la lingüística, de la oratoria, que es su gran guía de vida para poder desarrollar toda esta creatividad. Indiscutiblemente, quienes no conocen a Xicoténcatl, a Xico, como amablemente y cariñosamente lo llamamos, descubrirán en el personaje una ejemplificación peculiar del gran talento al que aspiran muchos jóvenes mexicanos, aspiraron, desarrollaron, construyeron con el esfuerzo común, con el esfuerzo individual, con su sacrificio personal, con las vivencias y con el también ver las cosas desde el contexto de lo que el mundo global que empezaba a desarrollarse en ese momento se percibe. Él en su calidad de profesor universitario, de profesor escolar, de vivir en otros países, de trabajar en otros países, pues nos muestra precisamente la gran riqueza de ser humano que es, la gran riqueza de intelectual que es. Chico, quiero decírtelo, que tus amigos lo sepan, quienes te van a conocer a través de esta transmisión, sepan que eres un intelectual nato, un intelectual que te has formado en el autodidactismo, en la dinámica de la lectura, que también es tu gran formadora, en el hecho de ir sembrando tu semilla y cosechar el conocimiento y las huellas que dejas en muchos de nosotros, tus amigos, de tus seres queridos y de las personas que te apreciamos y que te queremos. Indudablemente, la lectura de La danza de los buitres es un ejercicio muy interesante que tú nos presentas y veo en ti también una gran creatividad literaria. Creo que esta aventura que tú necesitabas emprender también, hoy al entregarnos un libro hecho de tus manos, hecho de tu pensamiento, alimentado por la dinámica de tus vivencias personales, de tus sueños, de tus aspiraciones y de tus legados, pues indudablemente marca en todos nosotros un referente indiscutible para leer. Gracias, querido y apreciado amigo, por entregarnos esta obra para deleite de nosotros, volver a vivir contigo esta aventura, volver a recordar momentos mágicos entre nosotros, entre la red y el apoyo que generamos en ese momento tus amigos, gran amigo que por obviedad pues no puedo mencionar su nombre, pero sé perfectamente quién es, quien tú también narras, el gran apoyo que te brindó a ti y al personaje de ficción que creaste para poder llevar a buen puerto esta aventura. Entonces, pues me siento muy halagado de que me hayas invitado a participar con los comentarios, también el compartir con mi querida y apreciada amiga María, que es también mi amiga de muchos años, mi hermana en muchos sentidos, y de también mi querido y apreciado hermano David Chamorro, a quien a la distancia deseo que la circunstancia que no le permitió estar presente con nosotros, le permita en el corto plazo también estar tranquilo y estar contento de que aquí sus amigos también estamos muy pendientes de él. Y Lupita, pues a ti también en estos años que te he conocido, también vinculado al mundo de la oratoria, que entiendo es la pasión vivencial de todos ustedes, pues también me has apreciado con tu amistad y hemos compartido ya cámaras y micrófonos en otras ocasiones. Gracias en esta ocasión también por darnos el soporte técnico desde el extranjero, patrocinar en ese sentido con tu gran cariño que le tienes a Chico, esta gran aportación que él nos da. De entrada es lo que yo puedo comentar y me siento, insisto, muy honrado por esta gran oportunidad que me has dado, querido y apreciado hermano Xicoténcatl Delgado Santiago. Muchas felicidades por tu primera obra escrita, La danza de los buitres. Bueno, pues en nombre del maestro David Chamorro Zarco, nuestra amiga Lupita Fraire nos va a hacer favor. Ella es maestra, escritora, poeta y activista social y cultural, y desde Miami nos va a hacer favor de transmitir el mensaje que mandó David Chamorro. Adelante, Lupita.
Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos quienes están escuchando esta presentación del libro de nuestro querido amigo Xicoténcatl Delgado Santiago, La danza de los buitres, y a quienes lo van a ver en un futuro. Me permito compartir un breve análisis que nos ha hecho llegar el maestro David Chamorro Zarco, y lo cual me honra en dos sentidos. Primero, porque hablo a nombre de David, un escritor de más de 12 libros, escritor fino, pulcro, y por lo tanto lo hace también un extraordinario crítico literario, de manera que sus opiniones están validadas por esa pulcritud y por esa inmensa y amplia cultura que tiene David. Pero además me honra que es precisamente para comentar la obra de otro amigo de varias décadas, que es Xicoténcatl Delgado Santiago. En su análisis, David, lo primero que hace es abordar las características del escritor. Es decir, Xicoténcatl Delgado Santiago ha llegado a esta cita con la literatura, con esta producción literaria, con una muy amplia cultura general. Es un escritor, eso lo hace un escritor sólido, y esa cultura general en todos los sentidos, estamos hablando de literatura, de música, de filosofía, de historia, de política, eh, ese material indispensable, así lo define David Chamorro, para poder lograr la novela que hoy ha logrado nuestro amigo. Xicoténcatl es un profesional de la lingüística, es un tribuno, y todas estas virtudes se ven reflejadas en cada una de las páginas de esta producción literaria de Xicoténcatl. La danza de los buitres, David Chamorro la pone en el contexto de la novela de aventuras, pero especifica también que es una historia vivida y vívida. Es decir, que tú puedes sentirla, la puedes experimentar a medida que la vas leyendo. Es una historia que parte de una realidad objetiva donde muchos de sus amigos formaron parte de esta historia al lado de Ramón Santiago, el protagonista de la historia, eh, y que además, dice el maestro Chamorro, esta historia es tratada artísticamente con todas sus virtudes y habilidades y conocimientos por Xicoténcatl Delgado Santiago, lo cual convierte la danza de los buitres en una obra magnánima que se disfruta intensamente de principio a fin. En palabras del maestro Chamorro, una historia apasionante. Así que también señala el mismo crítico literario, nuestro maestro y amigo David, cómo Xicoténcatl nos lleva a lugares extraordinarios dentro de ese continente, pero además nos permite interpretar y profundizar esas realidades distintas que se viven. Y finalmente David nos lleva a hacer una reflexión. Es una historia real, una historia real. Cuando él dice tratada artísticamente por el escritor, yo me la imagino como una pintura y una escultura que tienen un proceso y llegan a su fin. Pero también, por ser una historia real, debemos reflexionar sobre que pudiera estar pasando en este instante a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, aún en este contexto donde hay tanta información, donde tenemos acceso a muchas herramientas. Aún en este contexto pudiera estar viviendo esta misma historia cualquier otra persona.
incluso de quienes están en este momento escuchando estas disertaciones en torno a la danza de los buitres. Personalmente, al margen de las opiniones de David, he leído ya la danza de los buitres, la podemos encontrar todas y todos en Amazon y rápido llega, es un sistema muy amigable para poder obtener o tener acceso a esta producción literaria. Y me llama mucho la atención y me fascina la manera en que el escritor Xicoténcatl Delgado Santiago no se queda ni en un lugar común, ni siquiera en un lugar geográfico, sin analizar todas las aristas y todo lo que hay en torno a ese lugar específico en el cual el protagonista está viviendo la historia. Así que de parte del maestro David Chamorro y de mi persona, por supuesto que hacemos una amplia recomendación de la danza de los buitres, por lo que ya anteriormente expusimos. Nosotros que hemos leído unos cuantos libros y además hemos escrito también unos cuantos libros, podemos a ciencia cierta recomendar la calidad literaria de la danza de los buitres y también podemos decir que tiene esa característica de apasionarte por la lectura. Es decir, no es un libro que simplemente lees, es un libro en el que te involucras. Es un libro que logras sentir y que logras experimentar a través del protagonista y de todo lo que ahí se narra. Así que La danza de los buitres en Amazon para quienes estén interesadas e interesados en adquirirlo y en vivir un momento literario magnánimo. Buenas noches. Pues finalmente vamos a escuchar al autor para responder a diversas inquietudes que seguramente han surgido a raíz de la presentación de los maestros David Chamorro a través de la maestra Lupita y del maestro Manuel Guillermo Ruiz Salas. Con ustedes, Xicoténcatl Delgado Santiago. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Agradezco todas las atenciones y los conceptos inmerecidos que han vertido sobre un servidor. En realidad, como se lo he manifestado a muchas personas, amistades de muchos años, personas que me vienen conociendo recientemente, lo que me ha motivado siempre en la vida es el ejemplo primero de mis padres, que fue maravilloso. Dos personajes de muchas costumbres muy buenas, muy trabajadores, talentosos además. Y bueno, de ese ejemplo se abreva, de ese ejemplo sublime, se aprende y se actúa. En ese sentido, quise manifestar en una primera obra que le quise dar un enfoque literario, lo cual quiere decir, se los reafirmo a quienes a lo mejor van a decir, todo lo que ahí pasó es real, porque ya nuestro amigo Memo, como de cariño le llamamos, a Manuel Guillermo Ruiz Salas, gracias por tu presentación. El tema fue real en un 50%. Lupita, también para que lo sepas, María, y a
a todas las personas participantes. El tema fue real al 50% y 50% ficción. Por eso el final que Memo me compartió, me parece que el día de ayer, que fue impactante, porque ese es producto de la ficción, el final del libro. Quise darle un enfoque literario con una estructura acorde con las influencias literarias que yo tengo a lo largo de mi vida, de diferentes escritores de los que he abrevado muchísimo. Dicen que un buen escritor, para que lo llegue a ser un día, tal vez tenga que tomar muchos talleres literarios. Yo los he tomado en diversos tiempos y etapas de mi vida. Sin embargo, también dicen que el mejor taller para un escritor es leer a buenos autores, que es algo que he intentado hacer también toda mi vida. Y entonces las influencias de un servidor son variadas. Yo puedo mencionar a Gabriel García Márquez, puedo mencionar a José Saramago, puedo mencionar a Carlos Fuentes, puedo mencionar a varios autores que han influido en mi vida. Hay uno fundamental, mi maestro de oratoria, también ensayista, poeta, gran escritor, José Muñoz Cota. Aquí el asunto es que de todos ellos se abreva, se aprende, y de esas influencias se puede tener, digamos, un resultado final. Ese resultado final se puede convertir en un libro, en una obra. Y traté de hacer lo mejor posible. Alguien me decía, oye, ¿cuánto tiempo tardaste en escribir este libro? Bueno, la vivencia la tuve en el año 2002 y 2003. 2 viajes al otro lado del mundo. Y de ahí, obviamente, la inquietud que surgió, no la tuve inicialmente, fue después, comentando la historia, platicándola con muchas personas, y obviamente hubo quien llegó a decir, tal vez con la inquietud que ya tenía en lo personal, merecería la pena escribir esta historia y convertirla en algo. Yo dije, bueno, puedo escribir la historia tal cual, porque fue una historia que prácticamente casi me arrebata la vida. Fue una historia demasiado emocional, demasiado fuerte emocionalmente hablando, y con base en eso entonces el asunto fue que se tenía que convertir en algo tal vez llegando a esta ficción a la que llegué al final, para que no fuera una historia en estricto sentido, porque se iba a convertir solo en una simple cronología. No era la intención hacer solo una cronología. La intención era darle un enfoque literario, y que entonces dije, bueno, se puede convertir en una novela, y en eso se convirtió a final de cuentas. Pues una prensa francesa ya. Mandé. Se convirtió en una obra literaria con un enfoque, con una estructura literaria acorde con grandes escritores del siglo XX, porque no es una estructura lineal. Ustedes saben, una novela puede ser un relato. El siglo XIX eran lineales todavía. Cuando digo lineales, quiero decir que el orden de una obra es digamos, del 1 al 10, en ese orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa es una estructura lineal. Pero cuando irrumpe el siglo XX, los escritores que de pronto estaban cansados de esa estructura lineal, rompen con el esquema y entonces le dan otra estructura. El primero que lo hizo fue James Joyce, en una obra que se llama Ulises. Por lo tanto, el asunto fue que convirtieron, digamos, con una nueva estructura, un desorden, una novela. Un gran escritor mexicano, Juan Rulfo también, por supuesto. Gabriel García Márquez decía de Juan Rulfo que era su maestro. Juan Rulfo escribió Pedro Páramo. Y Pedro Páramo, por supuesto, rompe completamente con el orden. No hay un orden en Pedro Páramo. Es una novela de fantasmas donde de pronto ya no advertimos quién está vivo y quién no. Y luego reproduce un esquema muy similar Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Es un ejemplo extremo
de cómo no hay una linealidad en el relato. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué rompieron con un esquema lineal? ¿Por qué no narrar una historia de principio a fin del 1 al 10 en un orden? Porque tenían que darle una nueva faceta a la literatura, porque le tenían que dar una nueva forma de interesar al lector, de que se incrustara en la obra, en los relatos, y que entonces se sintieran con la curiosidad nata de seguir revisando una obra que tenían que reordenar conforme la fueran leyendo. ¿Sí? Esto significaba que de pronto los narradores del siglo XX te ponían como lector enfrente a un crucigrama y tú tenías que ordenarlo. Ese crucigrama en desorden por completo, el número de piezas que fuera, todas desordenadas, y el lector las iba ordenando, iba armando hasta tener la pieza completa al terminar el libro. Bueno, de esas influencias, por supuesto, están vivas, presentes en grandes novelas del siglo XX, grandes novelas, extraordinarias, maravillosas, que tienen una personalidad propia, de acuerdo también con su geografía, porque la geografía de un escritor cuenta muchísimo en su literatura. No lo podemos negar, no se puede negar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Absorber, abrevar de esos ejemplos y tratar de darle una estructura, sin un orden, a la danza de los buitres, porque no hay un orden, también está un desorden, también hay un crucigrama, también hay un enredo que el lector tiene que ir, digamos, reestructurando para entenderla, pero y la va a entender al final. Claro que se va a entender porque así fue como la estuve ideando, trabajando durante muchos años. En realidad no me dediqué de lleno a escribirla, sino tal vez hubiera estado en unos tiempos. Si yo hiciera el cálculo de en qué tiempo realmente le invertí a escribirla, a lo mejor en tiempo corrido habrán sido 2 años, en tiempo corrido, pero en realidad fue mucho más tiempo porque no siempre estuve dedicado al libro. Entonces, el asunto es que, como dice el maestro Muñoz Cota, una novela es como un globo que se infla y la poesía es también como un crucigrama que se tiene que rearmar a través de las distintas imágenes que el autor le pone al lector. Entonces, ese globo que se infla es un relato que crece, 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 y así fue como este relato creció desde un inicio cuando arranca en el avión haciendo, digamos, la memoria, rememorando los últimos acontecimientos que pasaron. Y créanme ustedes que cuando yo estoy reviviendo esta historia, las emociones me siguen todavía, al menos en la memoria, ahí brotando, naciendo, porque cuando regresé a México después de esta vivencia espeluznante, prácticamente yo traía tics nerviosos en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Y eso ya se me quitó hasta 3 meses después. La verdad fue un viaje alucinante, espeluznante, peligroso. Nigeria es un país, tiene sus encantos, claro, tiene cosas buenas, positivas, de todo. Sin embargo, tiene sus peligros. Es raro que un extranjero solo viaje a este tipo de países, a grado tal que cuando yo salía, uno de los agentes de la aduana me preguntó que si yo había ido solo. Contesté que sí y su respuesta fue que había sido muy valiente mi acto. Y yo ya sabía de qué me hablaba. Yo ya lo sabía porque ya lo había vivido. No me lo tenía que explicar. En realidad, las emociones estuvieron realmente a flor de piel, realmente con toda la fuerza de las emociones que se pueden vivir y que hacen que una historia se quede grabada en el cerebro. La historia yo ya la tenía en el cerebro. Cuando me sentaba a escribir, yo sabía que de pronto, a ver, voy a revivir este día, y lo revivía casi con lujo de detalles porque ya la tenía. Y claro, no solo era eso, era también agregarle los elementos literarios como se los agregué durante todo el tiempo que escribí en cada uno de los capítulos, con, digamos, la intención de que fuera un relato interesante. Esa fue, digamos, la dinámica que yo le imprimí, y aparte cada uno de los capítulos los subtitulé con una melodía,
porque esto no se ha manifestado. Es una melodía que está relacionada con el contenido de cada una digamos, cada uno de los capítulos, está relacionado. Por ejemplo, el con el que se cierra, que es la obertura solemne 1812 de Tchaikovsky. Ustedes seguramente la conocen, la mayoría la conoce, la forma en que termina esta obertura de Tchaikovsky, por cierto, es uno de mis favoritos. Termina en 50 cañonazos, esa obertura, pues una sinfonía maravillosa, y es más o menos como para poner la sinfonía mientras estás leyendo las últimas páginas del libro, o la parte en la que el personaje perece, porque es muy semejante el asunto. O sea, por eso les digo, son contenidos así. Quise darle ese subtítulo a cada uno de los capítulos para que tuvieran, digamos, una mayor comprensión, una mayor relación entre la música y la literatura. Todos amamos la música, seguramente a todos nos gusta, ¿no? No creo que haya quien no le guste la música, y entonces también por eso lo hice. Así que la obra traté de darle todo ese enfoque literario. La lingüística ha sido parte de mi vida permanentemente, y el objetivo era que el lector, cuando tenga en las manos, tenga en las manos el libro, no se fuera a sentir decepcionado, sino al contrario, que supiera que en lo personal hice el máximo esfuerzo para entregar un producto de este tipo, que revisé y revisé y revisé, y si alguien encuentra, bueno, cuando terminé la revisión, dije, está completo, no tiene errores, la editorial me ofreció corrección de estilo, soberbiamente les dije, no, todo está revisado, todo está en orden, y después cuando ya tenía yo el ejemplar en físico, ya no lo quise leer en lo personal, porque ya me detecté como 3 errores, y dije, creo que nadie se salva de la fe de ratas. Y alguien también me dijo, bueno, eso significa que vas a tener otra edición. No lo sé, seguramente, pero bueno, el objetivo es continuar con esta tarea. Es algo a lo que ya me estoy dedicando, no por completo, no. En realidad, todos los creadores debemos también tener una fuente de ingresos, porque si no, ¿de qué vivimos? Algún día tal vez se pueda vivir de un libro, pero al principio es el esfuerzo constante, es la dinámica, y sin embargo, para escribir un libro se requiere mucha disciplina. Ciertamente que talento, ciertamente que preparación, ciertamente que cultura, y ciertamente que muchos antecedentes literarios. Sin embargo, también se requiere sobre todo disciplina, y la disciplina es escribir todos los días prácticamente. Es tomar, levantar, depende de la hora a la que escriba el autor, pero por lo menos 2, 3 horas. Esa es mi dinámica en las mañanas, esa es mi dinámica, porque es el tiempo en el que prácticamente estoy concentrado en eso, y estoy anunciando a través de esta presentación el segundo libro que estoy por terminar en breve, pero es un libro que me pidió la editorial que lo divida en 2 partes, porque casi llego a las 1000 páginas y me dicen que no puede publicarse un libro de 1000 páginas, tiene que ser en 2 partes. Y bueno, aprovecho también porque hizo mención mi amigo Memo de este acontecimiento que me ocurrió el año pasado, la pérdida de mi querido padre, Salomón Delgado Zempoalteca, un hombre muy talentoso, valioso, muy ligado a él, y a quien le prometí en su lecho de muerte que le iba a escribir su libro. Y es un libro que yo le voy a escribir, por supuesto, abarca la vida de mi padre y de mi madre, de ambos, de la familia, pero prácticamente es un libro dedicado a él. Es un libro como si fueran sus memorias, escritas por un servidor, y que, bueno, está organizado en 17 capítulos, porque son los 17 días que él sobrevivió luchando por su vida en el hospital, haciendo un recuento. Tal vez, ahí sí, tal vez va a ser lineal, porque hay un inicio y hay un final desde que comienza una vida, que alguna vez David Chamorro me dijo, no hay tema del que no podamos sacar una historia interesante, y es verdad, porque estoy haciendo recuento y recuento y recuento, y salen cosas y cosas y cosas, hay cosas de las que vale la pena compartir, escribir y crear. Es creación, es cierto, pero bueno, de ahí me parece que coquetean conmigo
los 5 géneros literarios, porque ya tengo escrita una obra de teatro, esa ya tengo terminada, una obra de teatro. Y me encanta la poesía, no se diga, el ensayo y el cuento. Y pues tenemos ahorita una novela. Yo confío mucho y me sigo preparando, yo no me puedo dejar de preparar porque esto no solo es una dinámica, es un oficio y es un oficio que se tiene que honrar. Entonces, por esa razón es que lo sigo trabajando, sigo haciendo mi esfuerzo diario y cotidiano. Y les agradezco muchísimo a todos, a Memo Ruiz, a María Roldán, a Lupita Fraire, grandes amigos, amigas que han estado conmigo siempre. Les agradezco también a todos los participantes en esta presentación que hayan estado aquí presentes. Por supuesto, ahí se está compartiendo, me parece que la liga donde se puede adquirir, cualquiera lo puede adquirir en la página de amazon.com, en la sección de libros en español. Teclean el título del libro y lo van a encontrar fácilmente. Es un libro que se los envían a su domicilio en forma física, en pasta dura o en pasta blanda, o también lo pueden pedir en digital. Para quien ya está acostumbrado a leer libros en digital, también se puede hacer la solicitud correspondiente. Muchísimas gracias por los comentarios que están realizando. Están ya comentando prácticamente muchas cuestiones que van sobre la marcha. Gracias, Aurora García, también por el apoyo que en algún momento yo tuve también en la vida. Muchas gracias pues de las personas que están presentes. Está parte de mi familia, está mi hermana Sandra, está mi sobrina también Sandra, de quienes yo conozco que están conectados, una buena amiga Lina Gabriela, Juanita Fraire, hermana de Lupita, está mi hija Flor Adriana, está, me parece que una prima, mi prima Angélica, y así. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todas las personas. No sé si deseen plantear preguntas. Bueno, ya dejo el uso de la palabra a nuestra gran amiga María Roldán. Muchas gracias por la coordinación que estás realizando. Gracias, Lina, por tus comentarios. Claro que estamos aquí haciendo el esfuerzo y pues vamos a seguir mucho con toda la fuerza, con toda la plena intención del mundo. En cuanto tenga listo, obviamente, el segundo libro, pues realizaré el mismo procedimiento y pues prácticamente todo va a seguir siendo a través de Amazon.com. No sé si alguien desee, antes de que deje el uso de la palabra, o lo dejo abierto para que vayan comentando, ¿no? Gracias, Angélica María, mi prima de Ciudad de México, Lina, ahí está también ya, Lupita ya publicó el link en el que se puede revisar, en el que pueden, ustedes, sí, no sé si me estaba yo escuchando, ¿no? Pero apenas estoy viendo un mensaje de mi hermana que dice que no se puede escuchar, pero sí me escucharon todo lo que Sí, comenté. Sí, sí. sí, sí. Perfectamente. Bueno, hasta aquí. María, te dejo el uso de la palabra. Claro, amigo. Después de haber escuchado estas magníficas presentaciones con personajes reales y un estilo propio, no dudo que el éxito es contundente, ya que, como hemos escuchado, la calidad y la finura narrativa del autor nos sumerge una historia no solo interesante, sino real y con un toque mágico lleno de adrenalina, que hoy cualquier persona puede adquirirlo a través de la página de Amazon. Vamos a abrir micrófonos para la participación en general que se pudiera suscitar. Nada más les pido por favor levantar la mano para que en ese orden vayamos interviniendo. Únicamente también les pedimos que sean lo más breve y respetuosos posibles. Vamos a tomar un tiempo para cada presentación que no exceda de 3 minutos como máximo del autor. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levanten la mano. Mientras me Lina, accedo Lina tiene una pregunta, adelante.
Hola, buenas noches. Xicoténcatl, yo nada más te quería decir que agradezco muchísimo la invitación. Honestamente no he adquirido tu libro, pero después de esta presentación, de verdad que lo primero que voy a ir a hacer es ir corriendo a Amazon a comprarlo. Muchísimas gracias, muchas felicidades y te deseo muchísimo éxito. También fuiste mi maestro y la verdad todo lo que aprendí de ti, hasta el día de hoy lo sigo aplicando y me ha servido muchísimo. Muchísimas felicidades. Te mando un abrazo a la distancia. Ok, vamos con muchísimas gracias, Lina. Un abrazo y saludos especiales. Vamos a escuchar ahora a Rosa Aurora García, por favor. Bueno, mientras Rosa Aurora nos Hola. organiza, les comento que en la parte de mensajes está el link que publicó Lupita para que puedan adquirir el libro. Comentarios también de Sandra Delgado, que felicita, por supuesto, a Xicoténcatl, que está muy orgullosa de él. De Enrique Pérez, que también está felicitando al escritor. Muchas felicidades, que escucha desde la Ciudad de México también. No sé si ya Aurora esté lista si tiene alguna pregunta. Si Aurora se conecta, yo tengo una, yo sé que el escritor tiene una gran influencia de los escritores de lo Real Maravilloso y quiero preguntarle si él puede clasificar esta obra como realismo mágico. Probablemente tal cual realismo mágico no lo podría clasificar, porque el realismo mágico rompe no solo con el esquema, digamos, literario, llevándonos a una ficción mágica, como lo dice el nombre. Aquí lo que hice fue tratar de, digamos, hacer que todo el asunto pudiera, que todo el asunto pudiera tener un efecto con una estructura, como la hicieron los grandes escritores, para que se pudiera generar este asunto, ¿no? Se trataba sobre todo de que la estructura fuera atractiva, de que, digamos, en sí, la novela atrajera al lector con ese desorden total, como lo plantearon escritores del siglo XX y hasta la fecha, ¿no? Varios. Hay quien ha regresado al estilo lineal, sí, sobre todo cuando se trata de novelas históricas. Ahí sí no pueden a lo mejor romper con el esquema. Un ejemplo es Enrique Serna con El seductor de la patria, una maravillosa novela que retrata la vida de Antonio López de Santana. Y cuando yo lo leí, yo no quería que terminara la novela porque fue una manera extraordinaria en la que obviamente el autor realza la figura y hace que de pronto dejemos de odiar a Antonio López de Santana. Entonces, bueno, aquí la cuestión es que no es exactamente realismo mágico, pero sí es una especie que traté de atraer a la estructura de algunas de las novelas más destacadas de Gabriel García Márquez. ¿Alguien más desea participar en elaborar preguntas o comentarios para nuestro autor? Pues muchas gracias a todas y todos los participantes de esta primera presentación nacional e internacional vía Zoom, transmitida a través también de Facebook. Gracias a Lupita Fraire, a Memo, a Chico. Fue un gusto coincidir con ustedes. Estén pendientes porque estaremos publicando
las sedes de los lugares donde físicamente habrá de recibir a nuestro autor, así como en una siguiente presentación vía Zoom. Les mando un abrazo fraterno, muy buenas tardes, hasta la próxima.